Informativo Mega. Periodismo investigativo. Presidente Petro no asistió a reunión clave con 4 gobernadores preocupados por la seguridad. Argumentó quebrantos de salud. En el encuentro se discutió la situación de orden público que atraviesa el Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. Llegaron hasta la casa de Nariño 4 gobernadores del país preocupados por la situación de orden público que se registra en varias zonas del territorio nacional por la injerencia criminal de varias organizaciones armadas al margen de la ley. Pero los dirigentes departamentales del Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó, que se pegaron el viaje a Bogotá, se llevaron una sorpresa. El presidente Gustavo Petro no los atendió, argumentando que presenta quebrantos de salud. Los gobernadores fueron recibidos en la casa de Nariño por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entre otros altos funcionarios del gobierno nacional. Clara Luz Rondán, gobernadora del Valle, afirmó: primero que todo, queremos informar que el señor presidente seguía con quebrantos de salud, a quien deseamos pronta recuperación, pero fuimos atendidos por el director del DAPRE, por el ministro del Interior, por el ministro de Defensa, por la consejera de Regiones, y la verdad es que pudimos abordar todos los temas, sostuvo la gobernadora del Valle. La dirigente señaló al término del encuentro: el tema de seguridad que nos preocupa mucho a los 4 departamentos. Tuvimos respuestas y tuvimos la posibilidad de saber cuáles son las estrategias y cómo se están abordando los temas de seguridad. El tema electoral era para nosotros muy importante porque ya estamos muy cerca de las elecciones y queríamos que el gobierno nacional nos manifestara que están preparados para que, como nosotros lo manifestamos, en todos los municipios de Colombia se hagan elecciones, anotó Roldán. Por otro lado, presidente Petro canceló reunión de este jueves con el Consejo Gremial. La semana pasada no asistió al Congreso de la ANDI. La Casa de Nariño dejó saber que este jueves 24 de agosto el presidente Petro no se reunirá con el Consejo Gremial. El mandatario colombiano tampoco llegó al tradicional Congreso Anual de la ANDI, que se desarrolló en Cartagena la semana pasada, ni a un evento sobre paz en la capital de Bolívar. En horas de la mañana de este jueves, la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño había informado que la reunión de alto nivel estaba programada para las 12 del mediodía en el Palacio Presidencial y se reprogramó para el próximo 29 de agosto a las 3 p.m. Una de las primeras versiones que se conoce de por qué se canceló la reunión obedece al que el mandatario colombiano habría llegado hacia la medianoche a Bogotá luego de cumplir una agenda regional en Ciénaga de Oro, Córdoba, situación que lo dejó con un malestar en su salud. Presidente Gustavo Petro llegó a una alarmante cifra de cancelaciones de eventos. ¿Qué está pasando con la agenda? Las constantes cancelaciones de los eventos públicos, las permanentes llegadas tarde y las desapariciones en los viajes internacionales han marcado el primer año de la presidencia de Gustavo Petro, quien llegó al poder prometiendo un cambio. El más reciente caso sucedió este jueves 24 de agosto, cuando el mandatario colombiano, de manera sorpresiva, canceló la reunión que estaba programada en la Casa de Nariño con el Consejo Gremial tras dejar plantados a los empresarios en el Congreso Anual de la ANDI, que se desarrolló la semana pasada en Cartagena. El hecho no ha pasado desapercibido, ya que el presidente de FENALCO, Jaime Cabal, alzó la voz y rechazó esta nueva cancelación de Petro. Afirmó: registramos con mucha preocupación la cancelación y el nuevo aplazamiento que recibimos del señor presidente. Los 32 gremios del Consejo Gremial creemos que es una oportunidad que se pierde. Veníamos preparando durante 2 semanas esta agenda, sostuvo Cabal, y añadió: un tema como la inseguridad en ciudades, carreteras y en el campo, y la necesidad de un plan de choque para la economía, y escuchar al presidente sobre el gran acuerdo nacional. Muchos habíamos cancelado agenda y nos preocupa que no se haga la reunión el próximo martes. Esta situación tiene la atención de las estadísticas y los números, ya que no es la primera vez que pasa con el jefe de Estado. El pasado viernes 18 de agosto no asistió a un importante evento en la Comunidad sobre la Paz, una de las políticas clave de su mandato. Se dice, según los cálculos, que con lo sucedido este jueves llegaron a 83 las cancelaciones de los eventos del presidente Petro, convirtiéndose en uno de los mandatarios que más veces ha incurrido en esta situación. Gobierno Petro les contesta a Sanitas, Compensar y Sura. Desde el Ministerio de Salud se asegura que, si alguna EPS quiebra, aquí estamos listos.
El jefe de esta cartera indicó que los pagos se han hecho por adelantado y que se dividen en 12, un pago anticipado por mes. Tras la carta de las EPS Sanitas, Sura y Compensar, enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que se alertó de una crisis financiera, el gobierno nacional se ha pronunciado al respecto. En rueda de prensa este jueves 24 de agosto, el ministro Jaramillo lanzó varios dardos contra quienes manejan los recursos, pues aseguró que se paga por anticipado y que lo ideal sería que las IPS les pagaran de esta manera. De igual forma, el ministro afirmó que muchas personas del régimen contributivo están siendo subsidiados. Esto ocurre luego de sostener una reunión con los directivos de las EPS en cuestión el 23 de agosto, de la cual el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, celebró la apertura de 2 meses de trabajo muy importantes. Una es del entendimiento de las cifras de cartera que nosotros tenemos de servicios no PBS de presuntos máximos, y otro tema es la insuficiencia de la UPC, unidad de pago por capitación por usuario, que tiene muchos elementos de insuficiencia general y también de balance y de riesgos de las otras EPS. El ministro de Salud afirmó, según él, todo ciudadano puede estar tranquilo de que este gobierno no va a permitir que, si hay una quiebra de una EPS, por cualquier razón que sea, vaya a quedar ningún paciente, niño, joven, mujer, hombre, adulto mayor por fuera de la atención que el Estado tiene la obligación de brindarle. Tenemos los recursos, los tiene el ADRES, aseveró el jefe de esta cartera. Jaramillo aseguró que la nueva EPS ejerce una función importante en todo este proceso porque es, entre comillas, como la rectora. En este momento hay un número importante de EPS que no están cumpliendo ni con sus reservas técnicas, capital y funciones, por lo que las estamos observando detenidamente, ya que está en riesgo la prestación adecuada del servicio para 12 millones de personas, afirmó. Sigue diciendo el 80% de las EPS ya no existen y han dejado un reguero de deudas, se van y no responden. Por eso, el asegurador financiero debe ser el Estado, puntualizó. Por otro lado, Federico Gutiérrez denuncia supuesto plan del presidente Petro para incidir en las elecciones de Medellín. El candidato habló de un supuesto plan del presidente Gustavo Petro para interferir en las elecciones en la capital de Antioquia. Fico Gutiérrez denunció que se tendría el objetivo de incidir en las elecciones locales para impedir que él gane la contienda. Al parecer, habría una alianza con algunos sectores criminales y políticos en medio de la negociación de paz urbana que se adelanta en la cárcel de Itagüí. La alerta está justificada con la posible salida temporal del penal de algunos cabecillas de los grupos delincuenciales que están dentro del proceso, quienes tendrían la misión de socializar el pacto con las comunidades del Valle de Aburrá y, según los planes, se ausentarían por horas y tendrían que retornar a sus celdas el mismo día. Esto se ejecutaría en septiembre. La preocupación del ex candidato presidencial Fico Gutiérrez es que la mayoría de los líderes de esas bandas criminales fueron detenidos durante su administración, lo que pondría en riesgo su vida, la de su familia y la de sus potenciales electores, en dado caso de que se les dé el visto bueno para que realicen las visitas a las comunas y corregimientos de la subregión. Fico Gutiérrez menciona, Medellín y el país tiene que saber los verdaderos planes del presidente Petro. Va a permitir que los cabecillas de estructuras criminales capturados durante nuestro gobierno salgan de la cárcel de Itagüí a las calles de Medellín en plena campaña electoral. Presidente Petro, pongo en sus manos mi vida y la de los ciudadanos que quieren votar por mí, señaló el político. Por otro lado, gobierno Petro radica de nuevo la reforma laboral. Así impactaría el trabajo y a los empleados. Tiene 92 artículos, mucho más que los 76 que tenía la antigua reforma, que fue hundida en el primer semestre en el Congreso de la República. Estas serían las novedades. El proyecto de ley laboral es una de las apuestas reformistas del gobierno de Gustavo Petro. En la primera mitad del año, el contenido del documento había generado polémica porque no se promovía la generación de empleo, sino que se hacía una reivindicación a los derechos sindicales, según las críticas hechas por el Consejo Gremial, que agrupa 32 gremios económicos de los sectores que generan empleo desde el sector privado. A ello le sumaron los cálculos realizados por varios analistas, pero en particular los de un estudio del Banco de la República, según los cuales, con las propuestas incluidas, se conduciría a un recorte de al menos 450.000 empleos. Por otro lado, Carlos Galán criticó la seguridad en Bogotá
El candidato propuso ampliar la capacidad en tecnología de la ciudad y que se implementen elementos como cámaras de reconocimiento facial. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Luis Fernando Galán, se refirió a la seguridad en la capital de la República y comentó que día a día se registran nuevos casos de hurto en las calles de la ciudad por culpa de la actual administración, por lo que lo describió como un reto complejo devolverle la tranquilidad a los bogotanos. Así lo dio a saber en la segunda gran preguntatón por Bogotá, en la que compartió su visión sobre la actualidad de la ciudad y en la que también dio a conocer las propuestas en tema de seguridad para la capital. A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, ahora X, el candidato aseguró que el reto del tema de seguridad es grande, pues la estrategia de la actual alcaldía, en cabeza de Claudia López, fracasó. Para argumentar su posición, el candidato expuso algunos datos sobre el incremento de la inseguridad en las calles de la ciudad, pues fue enfático en que delitos como el hurto a residencias han registrado un aumento en el primer semestre del 2023.